Buenos días, soy Jorge Mejías, soy coordinador de grupos de mutua ayuda al duelo Resurrección y animador nacional de la Pastoral del Duelo Resurrección. Quería empezar dando unas breves nociones del sufrimiento y del duelo, que son conceptos que muchas veces se confunden, se intercambian en el lenguaje habitual. No hay diferencia entre sufrimiento y duelo. Igual puedes decir esa persona está sufriendo, esa persona está en duelo, ¿no? Y normalmente no se entiende que haya una diferencia clara entre ambos conceptos. Pero son distintos. Y el comprender esta distinción es fundamental para el proceso de sanar el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es una reacción interior nuestra, de los seres humanos, ante una causa exterior que produce esa reacción interior que es el sufrimiento. Para entenderlo mejor, en el mundo físico, en el mundo del cuerpo, si tú te das un golpe en una rodilla, la reacción interna tuya a ese golpe es el dolor, te duele la rodilla. En el mundo interior, en el mundo anímico, de una forma análoga, cuando hay una causa exterior que puede ser una pérdida económica grande o la pérdida de la integridad física, te quedas ciego o pierdes un brazo, una pierna, o puede ser también el alejamiento de una persona que contaba mucho en tu vida, a la que querías y de repente se va de tu vida, o puede ser también otra causa de sufrimiento el hecho de tener que renunciar a sueños que uno tenía en algún momento de su vida, pero que pasa el tiempo y no se cumplen, sueños incumplidos, ¿no? Y también pueden causar sufrimiento la muerte de seres queridos, que es, digamos, la gran causa de sufrimiento que a todos nos afecta y que además nos afecta varias veces a lo largo de la vida, ¿no? Varias veces nos tenemos que enfrentar con que ha muerto un ser querido nuestro, un padre, un abuelo, un hijo, un hermano, un amigo, cualquier ser querido, ¿no? Entonces, mientras que el sufrimiento es la reacción nuestra interior a esa causa exterior que provoca el sufrimiento, el duelo es el trabajo que tenemos que hacer sobre nuestro sufrimiento para poder sanarlo, para poder dejar de sufrir y volver a ser felices, como éramos o más antes de la muerte o del hecho que haya causado el sufrimiento. Entonces, repitiendo, porque esto es muy importante, sufrimiento es la reacción interior nuestra a una causa exterior que ha producido ese sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, el sufrimiento no es algo que nos venga de fuera, es algo que nosotros generamos de manera natural como reacción interior ante un hecho que causa ese sufrimiento. Mientras que, por otro lado, duelo es el trabajo que debemos hacer sobre nuestro sufrimiento para sanarlo, ¿no? Bien, entonces, en nuestra pastoral del duelo Resurrección, que la llamamos así, que vamos a hablar también de los grupos de mutua ayuda al duelo Resurrección, grupos parroquiales, lo que tratamos y nos enfocamos en ayudar a las personas a sanar el sufrimiento por la muerte de seres queridos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? Pues si fuera tan fácil como dejarlos de amar nada más que ellos fallecen, pues sería muy fácil, ¿no? Se ha muerto mi ser querido, ya no lo veo, no tengo su presencia física, dejo de amarle y ya no sufro. Pero resulta que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces muere nuestro ser querido y nosotros seguimos amándolo. Y como seguimos amándolo, pero no podemos expresar nuestro amor como antes, de una manera física, pues eso es lo que nos hace sufrir. Es decir, sufrimos por amor a nuestro ser querido, a quien ya no podemos abrazar ni podemos, digamos, disfrutar físicamente, ¿no? Bueno, entonces, el duelo que tenemos que hacer es un duelo que tiene que trabajar en varias dimensiones personales. Porque las personas tenemos varias dimensiones, tenemos 6 dimensiones. Tenemos una dimensión física, nuestro cuerpo. Tenemos una dimensión emocional, digamos el mundo del corazón, el mundo de las emociones, de los sentimientos. Tenemos una dimensión mental, nuestras ideas, nuestra mente, nuestra parte intelectual. Tenemos una dimensión social,
no somos islas, somos personas que nos relacionamos todos los días, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, estamos metidos en una sociedad y somos seres sociales, ¿no? Es una dimensión nuestra, la dimensión social. Luego hay una dimensión también valórica, los valores que gobiernan nuestra vida. Todos tenemos valores. Bueno, puede que haya alguien que no tenga valores, a lo mejor un psicópata, no lo sé, ¿no? Pero lo normal es que haya determinados valores que sean los que te impulsan a levantarte cada mañana, a tener ganas de vivir y hacer cosas, ¿no? Y hay una sexta dimensión, que es la dimensión espiritual, la dimensión de nuestra conexión con lo trascendente, con Dios. Entonces, cuando una persona sufre por la muerte de un ser querido, ese sufrimiento le provoca heridas en cada una de esas 6 dimensiones. Como ejemplo de esas heridas, pues puedo citar, por ejemplo, la dimensión física en el cuerpo. La muerte de un ser querido provoca dolor de cabeza, sequedad de boca, sensación de estómago vacío, falta de energía y debilidad, llanto fácil, dolores agudos en el cuerpo, calambres, opresión en el pecho y la garganta, taquicardias, hipertensión, anorexia y pérdida de peso, o lo contrario, por la ansiedad, alteración del sueño y un variado elenco de enfermedades. Eso son síntomas, son heridas que provoca la muerte del ser querido en nuestro cuerpo, en nuestra dimensión física. En la dimensión emocional, en el mundo de las emociones, pues la muerte del ser querido provoca o puede provocar, no es que todas las personas tengan estos síntomas, pero es normal tenerlos, ¿no? En la dimensión emocional puede provocar tristeza y depresión, ansiedad, agitación, extrañeza ante el mundo habitual, deseo de presencia del fallecido, necesidad de hablar del fallecido o con el fallecido, añoranza, obsesión por recuperar la pérdida, deseo de unirse al fallecido, suspiros, desgarro y vacío interiores, sensación de perder una parte del propio cuerpo, sentimiento de impotencia, inutilidad, insensibilidad y desinterés, sentimiento de abandono y soledad, culpa y autorreproche, malestar general en ciertas fechas, fiestas, días de lluvia, reproche por no haber disfrutado más al ser querido, aprensión de que suceda algo malo, miedos, temor a apegarse a seres queridos ante posibles muertes, pérdida de autoestima, irritabilidad y mal humor, tendencia a adicciones, falta de deseo sexual y síndrome de duelo ambivalente, una mezcla de sensación de alivio con sentimientos de culpa. Al mismo tiempo, cuando uno se siente aliviado, se siente culpable por sentirse aliviado. Estas cosas son así. Bien, en la dimensión intelectual, en el mundo de las ideas, la muerte del ser querido también provoca heridas. ¿Qué tipo de heridas aparecen o pueden aparecer? Desorientación de la propia identidad, uno ya no sabe quién es, confusión y aturdimiento mental, no aceptar la realidad, un cisma en el tiempo vital, un antes y un después de la muerte del ser querido, alucinaciones visuales, auditivas, creer que hemos visto a nuestro ser querido por la calle, dificultad de atención y concentración, golpe al narcisismo del ego, porque nos damos cuenta de que somos mortales, incapacidad de coordinación mental, obsesión por encontrar respuestas, acatar mensajes negativos del sufrimiento, centrar la mente y la conversación en el fallecido, una sensación de orfandad, por ejemplo, la expresión padre huérfano, ¿no? Un padre que ha muerto su hijo, su hija, y pues se siente huérfano, como un huérfano de los habituales que se ha muerto su padre, su madre, ¿no? Bien, en la dimensión social de los vínculos con los que nos rodean se pueden presentar los siguientes síntomas o heridas: autoaislamiento, hiperactividad, hipersensibilidad a ruidos, risas, temas superficiales, deseos de superprotección, creencia de no poder pedir ayuda ni recibirla, deseos de ser compadecido, desconcentración en el trabajo, despreocupación por lo cotidiano y por los cercanos, ausencia de proyectos comunitarios, pérdida del sentido de autoridad, desinterés por los acontecimientos exteriores, en las conversaciones permanente autorreferencia al propio sufrimiento,
Y en las dos últimas dimensiones, la de los valores, la valórica y la espiritual, la de la conexión con nuestra conexión con Dios, pueden aparecer las siguientes heridas. Conciencia de la finitud humana, porque somos mortales. Crisis de trascendencia e ideales. Crisis del sentido vital. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Replanteos radicales de la propia existencia. Búsqueda de una nueva identidad. Descreimiento. Perder la fe. Si la tenías, pues la puedes perder. Dudas del amor y de la bondad divinas. Sentirse abandonado por Dios. Desconcierto por el silencio de Dios. Resentimiento contra Dios y alejamiento de la Iglesia. Todo esto son heridas, son síntomas del sufrimiento provocados, todos estos síntomas o heridas en cada una de esas 6 dimensiones que tenemos los seres humanos por el hecho de que ha muerto nuestro ser querido. Bien, entonces, si la muerte de nuestro ser querido ha provocado una serie de heridas en cada una de esas 6 dimensiones, el trabajo de duelo consiste en sanar esas heridas, sanearlas, sustituir todos esos elementos negativos que han aparecido en cada una de nuestras 6 dimensiones por otros positivos. Neutralizar la negatividad, cambiarla en positividad. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de la Pastoral del Duelo-Resurrección? Pues es a través de los grupos parroquiales de mutua ayuda al duelo-resurrección. ¿Qué es un grupo parroquial de mutua ayuda al duelo-resurrección? Bueno, pues es una reunión semanal, normalmente es una vez a la semana, de un máximo de 12-13 personas que llamamos dolientes, porque están dolidos por la muerte del ser querido, y que tienen un coordinador que un poco lidera esas reuniones pues para modular los tiempos, para que las personas más tímidas hablen, para que las personas demasiado expansivas pues controlarlas para que no ocupen el tiempo de todos. El protagonista es el grupo, con sus 12-13 dolientes. El coordinador lo único que es un moderador y está ahí pues para hacer que alguien tiene que liderar la reunión, tiene que hacer que funcione y que se cumplan los tiempos, que son reuniones de 2 horas. Bien, entonces eso es el grupo, una reunión de 12-13 personas más uno o dos coordinadores que se reúnen una vez a la semana durante 12 semanas. Es un itinerario de 12 semanas. ¿Quiénes son los integrantes de ese grupo de duelo? Pues son personas todas que están en una misma situación de sufrimiento porque ha muerto algún ser querido suyo, que puede ser un hijo o hija, puede ser un padre o madre, puede ser un amigo, puede ser un hermano. Cualquier ser querido que haya fallecido provoca heridas en el doliente. Y la intensidad de esas heridas es proporcional a la intensidad de la relación que el doliente tenía con su ser querido fallecido. Si tenía una relación pues, muy intensa, muy fuerte, con un amor pues, muy, que se expresaba de muchas maneras y que tenía una parte importante en la vida del doliente, pues el sufrimiento será mayor, lógicamente, que si quien muere es alguien con quien tienes una relación somera, superficial, débil. ¿Qué temas se tratan en esos encuentros del grupo de duelo? Bueno, pues se tratan los temas lógicos y habituales que aparecen en una persona que está en duelo, una persona que ha sufrido la muerte de un ser querido. En ella aparecen temas como los siguientes. Por ejemplo, la extrañeza, echar de menos, claro. Cuando amamos a una persona nos apegamos a esa persona porque el amor es una fuerza unitiva, nos une, ¿no? Entonces, cuando desaparece la presencia física de esa persona, la echamos de menos porque esa persona ocupaba un espacio en nuestro mundo, en nuestra vida y de repente desaparece. Pues, lo lógico es echar de menos. Se trata también el tema de la aceptación, de la diferencia entre resignación y aceptación, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Resignarse es arrastrar una especie de, como un reo con una bola de acero atada con una cadena al tobillo, ¿no? Resignarse es decir, bueno, se murió mi ser querido, tendré que aprender a vivir con esto, ¿qué remedio me queda? Me tendré que resignar, ¿no?
Esa es la visión negativa. La visión positiva es la aceptación, que ya sabemos que es difícil, por supuesto, pero aceptar la muerte de un ser querido es darle un enorme sí a ese hecho y incorporarlo en tu vida y seguir viviendo con una sonrisa en los labios. Eso es aceptar, ¿no? Otro tema es el tema de la culpa. Es un tema muy recurrente. Cuando muere un ser querido, lo normal es que nos sintamos culpables por no haber hecho todo lo necesario para poder retener su vida física a nuestro lado, ¿no? Eso es un mecanismo psicológico derivado del amor. Como yo amo a mi ser querido y ha muerto y yo no he podido hacer nada para que no muriese, me siento culpable. Eso es algo psicológico normal, natural y hasta necesario en determinada fase del proceso de duelo, ¿no? Pero claro, sentirse culpable no es lo mismo que serlo. Para ser culpable de la muerte de alguien, yo he tenido que tener intención de que muriese. Y lo habitual, salvo casos de psicópatas, lo normal es que yo no tenía intención de que mi ser querido hubiera muerto. Por lo tanto, no soy moralmente culpable de su muerte. Pero me siento psicológicamente culpable porque le amo. Bueno, pues ese es un tema, el tema de la culpa, que se trata en una de estas reuniones. Otro tema que se trata es el tema del perdón, que también tiene que ver con la culpa, en el sentido de que yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Y también tengo que aprender a perdonar a otros en el caso de que mi ser querido haya muerto porque otros voluntariamente hayan querido matarlo. Por ejemplo, en casos de homicidio, ¿no? También en casos de suicidio tengo que aprender a perdonar a mi ser querido por haberse quitado la vida, porque a mí pues, me ha fastidiado porque me ha quitado su presencia, ¿no? Entonces, tengo que aprender a reconciliarme también con él. Este tema es aprender a reconciliarse con uno mismo y con otros, siendo esos otros vivos físicamente o que hayan muerto. Otro tema es las cosas del ser fallecido, ¿no? El desapego y el apego que yo tengo a las cosas. Es muy frecuente cuando muere un hijo, pues mantener su habitación tal y como estaba cuando vivía y mantenerla con todo en perfecto estado de revista, sin tocar nada, porque uno siente que de esa forma lo tiene más presente, ¿no? Bueno, pues eso es sano, eso no es sano, eso es auténtico, el amor tiene que ser así, un amor apegado, un amor egoísta, o puede ser un amor desprendido, o debe ser un amor desprendido. Bueno, pues todo eso hay un tema también que se trata, ¿no? Otro tema tiene que ver con las caricias positivas, que son todos esos actos que nosotros podemos hacer para elevar nuestra autoestima. Autoestima que decae mucho cuando uno está sufriendo, ¿no? Una caricia positiva puede ser pues ir a ver una obra de teatro, ver una película, leer un libro o irse al campo a ver un atardecer, ¿no? Pero hay que darse caricias positivas y hay que esforzarse por dárselas para compensar la bajada de la autoestima que sucede cuando una persona está sufriendo. Hay otro tema que se llama ¿por qué sufrimos y cómo sufrimos? La raíz del sufrimiento. No todas las personas sufren de la misma manera. Unas sufren bien y otras mal. Mal me refiero al sufrimiento estéril del que no se saca ningún provecho. Y luego los motivos que hacen sufrir a cada persona no son los mismos de una persona a otra. Entonces, cuando se trata este tema en este encuentro, en esta reunión, pues lo que se hace es un poco escarbar dentro de uno mismo y sacar a la luz aquellas cosas concretas que son las que nos hacen sufrir. Porque si uno dice, yo sufro porque mi ser querido murió, con eso no vamos a ninguna parte. Porque dentro de 30 años, tu ser querido seguirá muerto y tú seguirás sufriendo. Mientras que si dices, yo sufro porque, por esto en concreto, porque le echo de menos, porque tenía una relación con él de tal manera y ahora no lo tengo, porque estoy rabioso o rabiosa, porque mi ser querido haya muerto. Es decir, el identificar las causas concretas del sufrimiento de cada uno es la mitad de la sanación, porque tú, en el momento que las conoces y las pones de manifiesto ante tu conciencia, puedes actuar sobre ellas y puedes tratar de neutralizarlas una por una. Entonces, por eso hay que identificar lo que concretamente nos hace sufrir. Luego hay
otro tema que se llama ¿dónde está mi ser querido muerto? Este es un tema también fundamental, ¿no? Porque dependiendo de dónde el doliente ubique a su ser querido, su vivencia y su relación con ese ser querido muerto va a ser de una manera o de otra, ¿no? Aquí es muy frecuente cuando abordas a alguien con esta pregunta por primera vez y le preguntas a un doliente, ¿y dónde crees tú que está tu ser querido muerto? Te pueden decir, en el cementerio, está en el cementerio. Entonces, el coordinador del grupo le tiene que decir, ¿en el cementerio? Entonces, ¿tú amas a un cadáver? ¿Tú amas unos restos orgánicos en descomposición? ¿Eso es posible? ¿Es eso tu ser querido, lo que hay en el cementerio? No, ¿verdad? Entonces el doliente te puede decir, no, es que vive en mi corazón. Y el coordinador le tiene que decir al doliente, esto se llama confrontación empática, que es llevar la contraria positivamente y empáticamente, sin machacar, ¿no? Pero si el doliente dice, vive en mi corazón, hay que decirle, no, perdona, en tu corazón vive tu amor por tu ser querido. Pero tu ser querido es demasiado grande para poder vivir constreñido en tu pequeño corazón. Ahí no vive tu ser querido, vive tu amor por tu ser querido. Entonces te puede decir, vive en mi mente y mientras yo le recuerde, mi ser querido vivirá. Y entonces le tienes que decir, o sea que mientras le recuerdes, vivirá. Y si un día dejas de recordarle, porque tienes Alzheimer o demencia senil, entonces tu ser querido ha dejado de existir, ha dejado de vivir. Así que su vida depende de que tú le recuerdes o no. Pues vaya porquería de vida que le has asignado a tu ser querido, ¿no? ¿No será más cierto que tu ser querido vive en la vida, en el amor, en Dios? Entonces, bueno, pues compartimos en estos grupos de mutua ayuda al duelo resurrección, compartimos la fe en que seguimos vivos después de la muerte, ¿no? Seguimos vivos como almas sin carne, almas desencarnadas. ¿Y dónde? Pues en Dios, en la eternidad, en el amor, en la vida, ¿no? Y compartimos también la fe en la resurrección. ¿En la resurrección de quién? Pues para empezar en la de Jesucristo, que resucitó según lo que nos dicen los evangelios. Creemos en eso, ¿no? Y para seguir en nuestra resurrección, que Jesús nos ha prometido. Él nos ha dicho, ¿veis el modelo? ¿Me veis a mí con mi cuerpo glorioso? Pues vosotros también tendréis cuerpo glorioso. Cuando yo vuelva por segunda vez a la tierra, en la gloria de sus ángeles, de los ángeles del cielo, entonces todos recuperaremos nuestra carne, resucitaremos. Y entonces tendremos una carne no como la de ahora, sino una carne gloriosa, inmune al desgaste, al sufrimiento, a la muerte, a la enfermedad. Como el cuerpo que tienen hoy dos seres humanos, Jesús, que es Dios además de hombre, y la Virgen María, que también tiene ese cuerpo glorioso porque fue asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, lo que nos dice Jesús lo tratamos en este tema, claramente, ¿no? Es el tema más religioso, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que compartimos la fe en que tenemos una vida que tiene tres fases sucesivas. La fase 1, en la que estoy yo en este momento, y todos los que estemos vivos en la Tierra, es una fase en la que tenemos un cuerpo evidentemente mortal, porque es mortal y va a morir, pero un alma inmortal. Fase 1 de la vida. ¿Cuál es la fase 2? Pues a partir de la muerte seguimos vivos porque nuestra alma es inmortal y nuestra alma es nuestra esencia y tiene nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Somos nosotros, pero sin carne. Esa es la fase 2. Y luego una fase 3 después de la resurrección en la que volveremos a tener carne y a partir de ese momento y por toda la eternidad tendremos un alma inmortal que hemos tenido siempre desde que fuimos concebidos, pero un cuerpo también inmortal, un cuerpo y un alma inmortales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fe que se comparte en estos grupos. Este es el tema más religioso, como digo, pero fundamental, porque nuestro duelo, nuestra propuesta es hacer un duelo de la mano de Dios. También se puede hacer un duelo sin Dios, por supuesto. Lo sé por experiencia, porque yo también he hecho duelos sin Dios. Cuando murió mi padre, pues me fui a un psiquiatra, psicoanalista, seguidor de Freud, ateo. Me tiré en un diván y me tiré 3 años yendo todos los sábados, hablando, hasta que se me acabó lo que tenía que hablar.
Y bueno, hice un duelo, mi cabeza sanó, pero fue un duelo sin Dios, un duelo en el que no estaba la esperanza. Para mí mi padre había muerto y había dejado de existir, porque yo en ese momento no era creyente, como ahora, gracias a Dios, lo soy, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas. Luego hay otro tema que es vivir la vida con entusiasmo, tener proyectos en la vida, ¿no? No solo, como decía antes, resignarse y aprender a vivir sin el ser querido, como arrastrando una condena hasta el día de la muerte, sino viviendo con entusiasmo, con proyectos, con ideas en la cabeza, con cosas por hacer, con ganas, ¿no? Y bueno, y el último tema de estos 12, pues es preparando el adiós, diciendo a Dios con amor agradecido. Es como entregar nuestro ser querido a Dios, enviarlo y decir, Dios, ahí tienes mi ser querido, cuídamelo, que sé que me lo vas a cuidar como oro en paño, lo dejo en tus manos, tú que eres amor y que amas más que nadie porque eres amor, bueno, pues es una especie de desprendimiento amoroso y de sentir en ti que estás entregando finalmente a tu ser querido y que lo estás depositando en las mejores manos, en las manos de Dios, ¿no? Bueno, entonces esos son los temas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en cada uno de estos encuentros semanales del grupo de duelo? Pues lo que más efectos se hacen varias cosas, tiene varias partes la reunión, ¿no? Pero las más importantes son las rondas interpersonales, que hay 3 en cada reunión semanal. Esas rondas interpersonales son momentos en los que todos los dolientes asistentes al grupo tienen que hablar. La primera ronda se llama ronda de desahogo. En esa ronda lo que se hace es preguntar uno por uno a todos los dolientes y todos escuchan lo que dicen todos, preguntarles cómo has pasado la semana, has pensado en lo que hablamos aquí la semana pasada, has hecho los temas que te hemos mandado a hacer para casa, pues escribir algo o ver un vídeo de 3 minutos, o son siempre pequeñas tareas, pero que mandamos para casa para hacerlas entre reunión y reunión del grupo y complementan lo que se hace en el grupo y así suponen también un tiempo para rumiar, para meditar, para asimilar lo que se ha hecho en el grupo. Entonces, esas tareas en casa son fundamentales, igual de fundamentales que es asistir al grupo, ¿no? Entonces, se le pregunta a cada uno de los asistentes, el coordinador le pregunta a cada uno de los asistentes, lo que llamamos dolientes, que nos cuente su semana. Si ha estado bien, si ha estado mal, si se ha dado una caricia positiva, un hecho de esos que eleve su autoestima. Y como todas las semanas se le pregunta qué tal tu caricia positiva, pues les obligas a entrar en una dinámica de buscar caricias positivas cada semana para dárselas y para elevar su autoestima, ¿no? Entonces, esa es lo que se llama la ronda de desahogo. Perdón. Más adelante en la reunión está la ronda temática. La ronda temática es cuando se trata el tema del día, que puede ser, como hemos dicho antes, pues el perdón, la culpa, la aceptación, la extrañeza, etc. Sobre ese tema del día se lanzan 2 o 3 ideas, siempre son cosas muy sencillas, que todo el mundo entiende, y se hacen unas preguntas sobre esas ideas que tienen relación con el tema del día. Se da unos minutos de silencio para que cada doliente anote en su cuaderno sus propias respuestas. Se trabaja en silencio, 3, 4 o 5 minutos. Por eso es fundamental ir a estas reuniones con un cuaderno y un bolígrafo. Es decir, allí no se va a escuchar una conferencia, allí se va a trabajar sobre el propio sufrimiento. Y por eso hay que llevar un cuaderno y un bolígrafo, incluso al final de cada una de las reuniones, cada uno de los encuentros, hay que hacer anotar cuál ha sido la idea que más le ha impactado al doliente ese día, ¿no? Entonces, eso también hay que reflejarlo en el cuaderno poniendo la fecha, que sirve como pequeño diario por los estados mentales y sentimientos por los que el doliente ha ido atravesando a lo largo del curso del grupo de duelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada doliente da respuestas distintas a las preguntas que se han hecho a todos, porque es que somos distintos, gracias a Dios, somos únicos, diferentes y distintos y pensamos y sentimos de manera distinta. Entonces, lo que todos los dolientes dicen, piensan, el resto se lo apropian
son cosas que a ellos personalmente no se les hubiera ocurrido pensar o sentir o decir, pero ven que otra persona, que es como un espejo suyo porque está atravesando una situación similar, sí que ha sido capaz de generar un pensamiento, un sentimiento, y entonces el que lo escucha dice, ah, mira, pues eso no se me había ocurrido a mí, pero qué razón tiene fulanito en lo que está diciendo. Pues mira, pues me lo anoto en mi cuaderno, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama ayuda mutua, porque estos grupos son de ayuda mutua. Es decir, no son grupos de autoayuda. Allí no vas, el doliente no va solo a ser ayudado, sino también a ayudar desde su sufrimiento. Y por el mero hecho de hablar y de compartir sus pensamientos y sus sentimientos, ayuda a los demás. Y esto tiene poder sanador. Esto es un invento que lo inventaron los americanos allá por los años 30, que fue los grupos de alcohólicos anónimos, que por el mero hecho de que personas que están en una misma situación, interpares, están todos sufriendo, viviendo lo mismo o muy parecido, ¿no? Comparten sus pensamientos y sus sentimientos, eso tiene un efecto sanador, porque somos así las personas. Si tú vas a un psiquiatra, a un psicólogo, que puedes ir, y de hecho estos grupos nuestros no son competidores de un psiquiatra o un psicólogo. Hay muchos de nuestros dolientes que al mismo tiempo, en paralelo, están yendo a una terapia individual con un psicólogo o con un psiquiatra. Vale, bien, pero el grupo es el grupo, y el grupo tiene su efecto sanador, que lo tiene por ser un grupo. Y eso es así, ¿no? Bueno, entonces he hablado de las 3 rondas interpersonales, he hablado de 2 y ahora voy a hablar de la tercera. He hablado de la de desahogo y he hablado de la temática. Pero la tercera, que es una preciosidad, se llama cadena de apoyo. La cadena de apoyo es que cada doliente tiene que seleccionar a un destinatario de un mensaje y darle un mensaje positivo, verbal, breve, delante de todos. Puede ser, por ejemplo, si está viendo que fulanito lleva 2 o 3 semanas que está despegando, que se le ve una evolución a positivo, a mejor, espectacular, pues entonces la persona que le envía el mensaje se quiere hacer eco de eso y le dice, oye, veo que estás trabajando tu duelo muy bien, en estas últimas 3 semanas veo que te permites hacer bromas, que ya no veo que estés sufriendo como te vi en la primera reunión, en el primer encuentro. Creo que vas muy bien, sigue por ese camino y aquí estoy yo para apoyarte en lo que quieras, ¿no? Ese podría ser un mensaje positivo de la cadena de apoyo. Otro podría ser precisamente cuando ves a una persona que está de bajón y le dices, pues oye, veo que estás de bajón, ya sabes que esto del proceso de duelo pues no es lineal, a veces se adelanta, a veces se atrasa, pero muchas veces das un paso hacia atrás para luego dar 2 pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, no te preocupes que lo estás haciendo muy bien y que te apoyo, ¿no? Bueno, entonces todos estos mensajes positivos tienen un efecto doble. Sirven para quien recibe el mensaje, porque efectivamente eleva su autoestima, son esos pequeños toques que siempre se agradecen con una sonrisa y con un gracias, pero es que además la persona que emite el mensaje también se hace un bien a sí misma. ¿Por qué? Pues porque por un momento deja de mirarse el ombligo, deja de pensar en sí mismo y en su propio sufrimiento, porque el sufrimiento hace que nos volvamos muy egocéntricos, muy mirándonos a nosotros mismos, y por un breve momento esa dinámica de narcisismo se rompe y ese doliente es capaz de enviar un mensaje positivo a otro y se hace un bien a sí mismo enorme. ¿Por qué? Porque el deseo del bien de otro te produce a ti bien dentro de ti. Y también ocurre en sentido negativo. El deseo del mal de otro, por ejemplo, odiar, ¿no? O envidiar o cosas así, pues a quien más perjudica es al que siente ese deseo negativo. Entonces, la cadena de apoyo consiste en eso, en que uno busca un destinatario del mensaje, se lo da, y el que recibe el mensaje busca otro y le da un mensaje positivo. Y entonces así se establece una cadena. Eso es una cosa hermosísima que además crea unos vínculos de hermanamiento, de amistad y de camaradería y de hermandad entre las personas, que luego, cuando se termina el curso, el recorrido del grupo de duelo, siguen siendo amigos de por vida. Esto es lo que suele pasar, ¿no? Acabo de decir algo que también es muy importante, que es que el grupo de duelo tiene un principio y un final. O sea, no se trata de crear personas, grupos dependientes que ya se enganchan al grupo y tienen que estar toda la vida con el grupo. No, eso no es. Sino que
El grupo tiene un principio y un final y se le dice a los asistentes, bueno, tenéis que aprovechar el tiempo porque esto se va a acabar. Cuando se acaba, todos dicen quiero más, quiero que el grupo siga. Y hay que decirles, pues no, porque la siguiente edición del grupo van a venir otras personas. Pero si habéis hecho bien vuestro proceso de duelo, vuestros recursos interiores habrán quedado fortalecidos para enfrentaros a lo que tengáis que enfrentaros. Y no olvidéis que este no va a ser el único duelo que vais a hacer en vuestra vida, porque dentro de unos años morirá otro ser querido. Y ahí tendréis que también pues enfrentaros al sufrimiento, ¿no? Entonces, más vale que hagáis bien vuestro duelo y que hagáis lo que se os dice y que seáis pues constantes en la asistencia y en hacer las tareas, porque esta es la oportunidad que tenéis para sanar vuestro sufrimiento. Y eso se va a reflejar en que vais a quedar con una capacidad sanadora muy superior a las heridas que habéis sufrido, y esa gran capacidad sanadora va a ser capaz de resistir futuros embates del sufrimiento, ¿no? Sería así. Entonces, es evidente que la modalidad del grupo tiene una capacidad sanadora fuerte, porque los resultados los estamos viendo y son espectaculares. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de este recorrido del grupo de mutua ayuda al duelo? Pues es no resignarse, no dejar de amar, no olvidar, no dejar de hablar del ser querido fallecido, sino seguir amando y dejándose amar por el ser querido fallecido, recuperando la paz interior y la alegría de vivir. Porque si uno quisiera definir la felicidad es un sentimiento interior, es algo que tienes dentro, que tiene menos que ver con los recursos materiales de que uno disponga que con un sentimiento de paz interior y de alegría de vivir. ¿Qué es paz interior? Pues falta de inquietud, pues no estar inquieto y que ya no haya ninguna noticia que te turbe, porque las malas noticias han dejado de existir para ti. Eso es tener paz interior, ¿no? Y tener alegría de vivir, pues es levantarse por la mañana, ver el sol, ver los pájaros, ver los árboles y decir, qué maravilla es vivir. Esto es un regalo y estoy agradecidísimo o agradecidísima a Dios por este regalo que me ha dado, que es la vida, ¿no? Entonces, si uno tiene paz interior y alegría de vivir, pues uno tiene felicidad. Entonces, este es un tipo de sanación interior desde la esperanza en el reencuentro feliz con el ser amado, que está vivo, y con el gozo de mantener una relación espiritual hoy, aquí, ahora, con el ser querido fallecido. ¿Es posible eso? ¿Puedo yo mantener una relación gozosa hoy? Porque es evidente que yo mantenía una relación gozosa con mi ser querido cuando estaba vivo. Pero precisamente por mi sentimiento de amor a mi ser querido, al morir mi ser querido, esa relación gozosa se ha convertido en una relación dolorosa. Me produce dolor el amor por mi ser querido ausente. ¿Puedo yo volver a recuperar el gozo en mi relación con mi ser querido, pero hoy, antes de mi muerte? Sí, porque resulta que el amor es una experiencia humana tan integral, tan global y tan enorme, que además de poderse expresar el amor por medios físicos, por el beso, por el abrazo, por el contacto de la piel con la piel, resulta que también hay unos lenguajes interiores del amor que también funcionan. Se puede amar con el pensamiento, con el deseo, con la palabra, con la observación atenta de la realidad que te circunda. Se puede seguir amando a tu ser querido. Y de hecho, no es tan extraño esto que estoy diciendo, porque millones de seres humanos en el mundo, hoy los cristianos somos 2.400 millones de personas, amamos a Jesucristo, que es el ser humano y divino más amado de la historia de la humanidad, ¿no? Y resulta que es invisible. No lo podemos tocar, ni lo podemos oler. Sin embargo, le amamos. Y vemos y experimentamos un amor bidireccional, no solo de nosotros hacia Él, sino que Él también hace cosas por nosotros, que a Él le interesa en nuestra vida y que les ponemos nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestros desafíos y vemos que nos ayuda, ¿no? Entonces, si yo puedo amar a Jesucristo, que es un ser invisible, a la Virgen María, a mi ángel de la guarda, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, personas invisibles, ¿por qué no voy a poder amar igual a mi ser querido fallecido? Lógicamente tengo que creer que está vivo,
porque si no, ¿cómo voy a amar a un muerto? Eso no se puede amar a un muerto. El amor es entre el amante y el amado, ¿no? Es entre personas vivas. Entonces, es una sanación, como digo, desde la esperanza en el reencuentro feliz, porque cuando yo muera tendré una plena comunicación y una plena presencia de mi ser querido, ambos como almas desencarnadas, pero hoy puedo tener esa relación con mi ser querido a través de los lenguajes interiores del amor. Entonces, aprender esto te da una vida y te da una paz y una alegría enorme, ¿no? Que yo pueda seguir sintiendo a mi ser querido. De una manera pues, que hay que aprender, hay que hacer un entrenamiento para este tipo de relación, pero es posible y hay infinidad de personas que así lo hacen. Bueno, entonces sí quería también decir que toda esta metodología de sanación y de evangelización, porque tiene las dos caras, no la he desarrollado yo, la desarrolló el padre Mateo Bautista García, que es un religioso camilo, de los camilos, que lo desarrolló hace 30 años. Esta metodología él empezó a desarrollarla en Argentina porque vivía allí. Él es español, nacido en Alba de Tormes, Salamanca, pero él pues lleva mucho tiempo, 30 y tantos años viviendo en Latinoamérica y primero empezó a desarrollar esta metodología en Argentina hace 30 años. El día 12 de octubre de este año, 2023, se cumplirán 30 años desde la puesta en marcha del primer grupo de ayuda a resurrección en Argentina. Entonces, bueno, el padre Mateo ya es conocido que los camilos, digamos la congregación a la que él pertenece, siguen el ejemplo y el carisma de San Camilo de Lelis, que su carisma era pues ayudar al que sufre, tanto en el cuerpo como en el espíritu, ¿no? Entonces el padre Mateo participa de ese carisma y por eso pues en su día se interesó por los temas relacionados con el sufrimiento y el duelo y bueno, pues, se ha hecho un experto mundial en esta temática, tiene escritos más de 70 libros sobre el duelo, hablando del duelo. Pues uno es el libro, un libro puede ser el duelo por el hijo, el duelo por el padre, el duelo por el cónyuge, en fin. También los duelos, dependiendo de quién haya muerto, pues tienen sus características también singulares, especiales, ¿no? Entonces, bueno, el padre Mateo es el que ha desarrollado todo esto y claro, como estos grupos ahora ya están instalados en 11 países de habla hispana, prácticamente toda Latinoamérica y también España, pues llevan ayudados a miles y miles y miles de personas que han pasado por los grupos y que han sido sanados, ¿no? Y que también es relativamente frecuente que personas que primero eran dolientes en un grupo, luego quieren dar de lo recibido y dicen, pues yo quiero ser coordinador de un futuro grupo, ¿no? Porque quiero ayudar igual que a mí me han ayudado, ¿no? Entonces, bueno, con la correspondiente formación y demás, pues al final un doliente que era doliente antes puede llegar a ser más tarde un coordinador, ¿no? Bueno, ¿qué me mueve a mí a esta actividad? Porque yo, por una parte, soy coordinador de grupos de duelo junto con mi esposa, estamos los dos coordinando, en Villanueva de la Cañada, en la parroquia San Carlos Borromeo, pero además también soy el animador nacional de esta pastoral. Es decir, procurando, la segunda tarea mía es hacer pues, que haya más grupos de duelo para que haya más personas que puedan ser sanadas por los grupos de duelo. ¿Por qué hago yo esto? Pues todo parte de que murió mi hija Irene, murió en agosto de 2005, ahora sábado próximo se cumplen 18 años desde su muerte. Murió por meningitis, una enfermedad, ¿no? Entonces, claro, yo en aquel momento no era creyente, no estaba casado por la iglesia, no iba a misa, no rezaba, no tenía una vida de relación diaria con Dios, como ahora tengo. Pero entonces, pues no la tenía. Sí era cristiano, bautizado, con sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, primera comunión, etcétera, pero poco más.
Y eso que recuerdo que durante 6 años estuve yendo a un colegio religioso de padres trinitarios. Pues entre los 10 y los 16 años, así, yo fui a ese colegio, que además se llamaba Santísima Trinidad, Colegio Santísima Trinidad, pero no tenía ni idea de lo que era la Santísima Trinidad, de lo que es Dios, Santísima Trinidad, ¿no? Y, por supuesto, estudiaba religión todos los años y todo eso. Bien, pero bueno, la vida me llevó por otros derroteros y cuando muere mi hija, Irene, con 17 años, yo de repente digo, a ver, vamos a ver, un momento. Pero entonces, ¿qué es la vida del ser humano? ¿Qué es una vida humana? ¿Qué es la vida de mi hija? Ha vivido unos cuantos años aquí en la Tierra, que en el fondo vivir 17 años como ella vivió en la Tierra o vivir 97 son pocos. No olvidemos que la Tierra, como elemento geológico, se calculan los científicos que tiene una antigüedad de 4.500 miles de millones de años, desde que existe la Tierra como tal. Entonces, ¿qué es una vida humana? 17 años, 90, 100, nada, ¿no? Un soplo de viento. Y yo en aquel momento me hice preguntas que nunca antes me había hecho. Dije, así que vivir es vivir una serie de años y luego desaparecer de la existencia para siempre, volver a ser nada como éramos antes de nacer, antes de ser concebidos en el seno de nuestra madre. Entonces, ¿cómo es que yo cuando miro a un ser humano veo tanta inteligencia, tanta sensibilidad, tanta capacidad de amar y de sacrificarse por otros, tanta belleza exterior e interior? Entonces, todos esos valores enormes, positivos que yo veo en cada ser humano cuando le miro, están destinados a desaparecer y como si nunca hubiera existido ese ser humano. ¿Y eso es la vida humana? Bueno, yo efectivamente antes de ese momento, pues antes había muerto mi única hermana, que murió en un accidente cuando yo tenía 18 años, luego murió mi padre, pero luego muere mi hija. Entonces yo nunca me había hecho estas preguntas hasta el momento que muere mi hija Irene, con 17 años, que murió en una semana, visto y no visto, ¿no? Entonces yo dije, si la vida es eso, si la vida es vivir un rato para luego dejar de existir, esta vida no tiene sentido ninguno. Y más vale que yo me pegue un tiro o me tire por un puente al tren o lo que sea, porque soy un muerto viviente, en el fondo. Soy alguien que hoy está vivo, pero que dentro de poco tiempo va a dejar de estarlo y así va a ser para siempre. Y eso es una vida humana. Entonces, una opción que me tentaba, tengo que reconocerlo, era pues quitarme de en medio y que corra el aire, porque así dejaba de sufrir de manera inmediata, ¿no? Pero, por otra parte, algo dentro de mí, yo en aquel momento no sabía identificar de quién era aquella voz, una voz inaudible, por supuesto, ¿no? Pero algo dentro de mí me decía, sigue apostando por la vida, a pesar de los pesares, a pesar de que haya muerto tu hija, a quien amas muchísimo, apuesta por la vida. Encuentra el sentido de la muerte de tu hija, que es la muerte en general. Y si encuentras el sentido de la muerte, encontrarás el sentido de la vida. Esa fuerza interior estaba dentro de mí, ¿no? Yo no sabía identificarla en aquel momento porque estaba alejado de la fe. Ahora sé quién era. Se llama Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que es el maestro interior. Es el que te dice la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, seguí esa voz, la voz interior que me llevaba a apostar por la vida, la voz de Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y había también otro elemento que me movió a buscar respuestas y a no quedarme satisfecho con la muerte de mi hija, que era que mi amor por ella dentro de mí se inflamó, crecía cada día. Y curiosamente a mi esposa le pasaba lo mismo. ¿Y eso en qué se traducía? Pues que no podía dejar de pensar en mi hija, que le escribía poemas de amor día sí, día también, que me convertí en una persona hipercreativa, me dio por escribir y ya desde entonces no he dejado de escribir cosas espirituales, de la vida, de Dios, del amor, cosas así, ¿no? Entonces, mi mujer y yo dijimos, nuestra hija está viva,
No es posible que nosotros sintamos un amor invasivo, avasallador, cada día mayor por ella, si ella no existe. Tiene que existir. No sabemos dónde, pero tiene que existir. Y decidimos buscarla. Eran ya muchas mociones interiores las que nos impulsaban a buscarla. ¿Dónde está nuestra hija? Intuimos que está, pero no sabemos dónde está ni cómo está. Busquémosla. Entonces empezamos a leer libros. Nuestras almas se pusieron en búsqueda y leímos libros de espiritismo, de reencarnación, de budismo, de experiencias cercanas a la muerte. Como 50 o 60 libros buscando el sentido de la muerte, buscando dónde estaba nuestra hija, ¿no? En esa búsqueda, un amigo me envió un libro, que ese no lo compramos, me lo envió un amigo por correo, me dijo que a él le había hecho mucho bien y que a ver si a mí me hacía bien. Un amigo que sabía que había muerto mi hija, ¿no? Este libro se llama Mero Cristianismo, del autor inglés C.S. Lewis, muy conocido por las Crónicas de Narnia, que también es de él, ¿no? Y bueno, C.S. Lewis era un señor inglés que era ateo, pero que se convirtió a la iglesia anglicana y pues daba charlas sobre Dios y recopiló las charlas en este libro, Mero Cristianismo. Mero Cristianismo significa lo que es esencial a toda denominación cristiana, ya sean católicos, anglicanos, ortodoxos, protestantes, etc., ¿no? Lo que es en su esencia el cristianismo. Entonces yo, leyendo aquel libro, leí la definición que hace su autor, C.S. Lewis, de Dios. Y dice, Dios es un padre que tiene un hijo y entre ambos, entre estas dos personas, existe un amor eterno, hipercreativo, perfectísimo, tan perfecto que también es una persona, a la que llamamos Dios Espíritu Santo. Bueno, pues yo cuando leí aquella definición de Dios de Lewis en el libro Mero Cristianismo, pues me puse a llorar. ¿Por qué? Pues porque me identifiqué totalmente con la dinámica interior de Dios Santísima Trinidad. Porque yo era un padre que tenía una hija al otro lado de la muerte, pero el amor colosal que seguía sintiendo por ella y cada vez mayor, a mí me convirtió en una persona hipercreativa. Yo no podía dejar de escribir y sigo escribiendo después de 18 años. También mi esposa y yo creamos una fundación para luchar contra la meningitis en España, que lleva el nombre de nuestra hija, Fundación Irene Mejías contra la meningitis, que luego nos tuvimos que ir por temas laborales míos a vivir a Latinoamérica, a Chile y a México, mi mujer y yo. Y entonces esa fundación que creamos se ha convertido en la Asociación Española contra la Meningitis. Bueno, entonces yo me di cuenta de que yo era una persona hipercreativa y que era el amor que sentía por mi hija el que me hacía ser hipercreativo. Un amor como que tenía personalidad propia y que me llevaba por donde quería. Entonces entendí perfectamente el Espíritu Santo como amor entre el Padre y el Hijo, porque yo estaba experimentando una dinámica, la misma dinámica, similar, ¿no? Entonces dije, pues Dios tiene que ser así, como un padre más un hijo, más el amor que existe entre ellos, porque eso yo lo estoy experimentando, ¿no? Entonces no fue una aproximación intelectual a la Santísima Trinidad, sino una aproximación experiencial de mi experiencia, vivida en mí, ¿no? Entonces eso me convenció ya del todo y dije, Dios es así. Dios es uno que es tres personas, un padre y un hijo y su amor, ¿no? Bueno, entonces, con todo este proceso, que fueron unos cuantos meses después de la muerte de mi hija, mi mujer iba por un camino también parecido. De hecho, fuimos al principio a un psiquiatra y dejamos de ir porque el psiquiatra nos dijo que no nos podía ayudar porque nosotros buscábamos respuestas trascendentes al hecho de la muerte de nuestra hija y él no nos las podía dar. Fuimos 3 veces y dejamos de ir. Pero sentimos que nuestra hija estaba viva y que estaba en el cielo, que era feliz y que quería que nos casáramos por la iglesia. Entonces fuimos a un cura que no conocíamos de nada, que llevábamos apartados años y años de la iglesia, y le dijimos, mire usted,
estamos sintiendo unas cosas muy raras, nos pasan cosas muy sobrenaturales desde que murió nuestra hija y queremos casarnos por la Iglesia porque tenemos la firme certeza de que ella quiere que nos casemos por la Iglesia. Por ese motivo, por ningún otro. Y si nuestra hija le gusta que nos casemos por la Iglesia, pues no vamos a casar por la Iglesia, para darle gusto. Ella sabrá por qué le gusta eso, ¿no? Total, que 10 meses después de morir nuestra hija Irene, pues nos estábamos casando por la Iglesia, ¿no? Y ese fue pues el momento culminante de nuestra conversión. Que se convierta una persona a Dios ya es difícil, pero que se conviertan dos al mismo tiempo es pues más difícil todavía, ¿no? Pero ese fue nuestro caso. Nos estábamos casando con 50 años por la Iglesia, después de habernos casado 25 años atrás solo civilmente, cuando no éramos creyentes, ¿no? Y a partir de ese momento, pues nuestra fe, la de mi mujer y la mía, pues ha ido increciendo, ¿no? Creciendo continuamente y derramándose y, bueno, pues hemos hecho de catequistas, de adultos en infinidad de ocasiones, en varios países, no solo en España. Y bueno, pues nuestra fe es robusta, no tiene marcha atrás. O sea, esto ya no hay quien lo frene, ¿no? Sino lo contrario, que crece, ¿no? Entonces, en relación con los grupos de duelo, bueno, nosotros hicimos un duelo de una manera muy autogestionaria, de la mano del Espíritu Santo, tal cual, pero fue un duelo en Dios y con Dios y de la mano de Dios, ¿no? Porque terminó en nuestra conversión. Menuda manera de terminar un duelo. Y en nuestra vuelta a la Iglesia, nuestro matrimonio eclesial, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estábamos viviendo fuera, he dicho antes que hemos vivido mi mujer y yo en Santiago de Chile y luego en la Ciudad de México, pues estando en Ciudad de México, un día fui a una parroquia distinta a la mía, porque me dijeron que tenía una capilla de adoración perpetua. Bueno, pues voy a conocer esa capilla de adoración perpetua. Y al llegar a esa parroquia, en la Ciudad de México, vi que en la puerta había un cartel que decía: el grupo de duelo se reúne cada semana, tal día, tal día. Vi aquel cartel y dije, esto es lo que yo creo que es la manera que nos llama el Señor a ayudarle a sanar corazones y acercar almas a Dios, es a través de ayudar a las personas a superar el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Porque si nosotros lo hemos podido hacer de una manera tan positiva, con unos frutos apostólicos y de santidad tan enormes, pues nos gustaría poder hacer esto mismo con otras personas, ¿no? Entonces se lo propuse al párroco de la parroquia a la que íbamos a misa allí en la Ciudad de México, que era jesuita, una parroquia de los jesuitas. Me dijo que lo iban a considerar, el tema de montar un grupo de duelo en la parroquia, pero inmediatamente vino el golpe de la pandemia, del COVID. La iglesia se cerró y ya veíamos la misa por internet, y, en fin, todo aquello se paró y no lo pudimos desarrollar en México. Pero cuando vinimos a España, que fue en julio de 2021, ya definitivamente de vuelta a España, pues se lo propuse a mi párroco de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, Madrid. Le propuse que qué le parecía si creábamos un grupo de ayuda al duelo. Me dijo que le parecía fenomenal, pero también me preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Con qué metodología, no? Y le dije, pues no lo sé. Pero él me dijo, bueno, tú tira para adelante, que ya el Espíritu Santo nos dirá. Bueno, entonces al día siguiente pues me puse a buscar en internet a ver qué me decía el Espíritu Santo de por dónde ir. Y bueno, pues la primera página web que encontré fue la del Padre Mateo Bautista, con la Pastoral del Duelo Resurrección. Vi en esa página web lo bien armada que está, que por cierto es pastoralduelo.org, pastoralduelo.org. Ahí hay cantidad de vídeos, de audios, de materiales impresionantes que el Padre Mateo ha ido desarrollando durante 30 años, claro. Hay un montón de cosas y muy buenas. Entonces, mirando, pues vi a ver qué grupos había en España, que en ese momento solo había 4, y vi que uno de ellos estaba coordinado por el padre Julián Lozano, en Cienpozuelos, que es amigo mío. Y entonces dije, pues ya no tengo que buscar más. O sea, esta es la metodología para ayudar a las personas a superar sus sufrimientos y ayudarlas a hacer su duelo, ¿no? Entonces, pues a través del padre Julián Lozano, de Cienpozuelos, pues
contacté con el padre Mateo Bautista, que ahora está residiendo en Lima, en Perú. Y ya pues tuve una capacitación, me dieron los materiales necesarios para poder empezar a coordinar y nos pusimos a coordinar mi esposa y yo en septiembre de 2021. O sea, volvimos de México en julio, pues en septiembre ya estábamos con un primer grupo en nuestra parroquia, que tuvimos mucho éxito porque se apuntó mucha gente y tuvimos que partir el grupo en dos, porque era demasiada gente. Entonces hay otra compañera que también hizo un duelo admirable, Eva Ruiz Aldereguía, en este caso por viudedad, quedó viuda joven. Y entonces mi mujer y yo coordinamos el grupo que se reúne los martes y Eva el grupo que se reúne los jueves. Y además nos ha pasado desde el principio, desde que empezamos con esta pastoral, con estos grupos en España, después de volver de México, que siempre hemos tenido personas que estaban alejadas en lugares distantes, pero que han estado conectadas a través de Internet a nuestro grupo. Entonces, desde el principio, pues hemos tenido personas de Cádiz, de Cuenca, de Barcelona, de lejos, que se enteran de esta posibilidad de sanar su sufrimiento, pero que no tienen disponible todavía un grupo parroquial en su parroquia, en Barcelona, en Málaga, en Cádiz, en Alicante, y entonces pues se conectan online a través de Internet a nuestro grupo. Entonces lo que hemos tenido desde que empezamos ha sido grupos híbridos en los que parte de los dolientes están físicamente con nosotros, con mi esposa y conmigo, en la parroquia, en un salón de la parroquia, pero yo me llevo mi ordenador y ahí hay cuadritos de gente que está, pues eso, en lugares remotos de España, en los que hoy por hoy todavía no hay grupo parroquial de ayuda al duelo o resurrección. Entonces, yo lo que tengo que decir es que el poder sanador hacia esas personas que se conectan remotamente a nuestro grupo es exactamente el mismo que si estuvieran físicamente. ¿Por qué? Pues porque las personas que están conectadas online escuchan lo que dicen todos y a esas personas todos les escuchan. Entonces, dado que el poder sanador está basado sobre todo, dentro de las cosas que se hace en cada reunión, sobre todo en las 3 rondas interpersonales, la ronda de desahogo, la ronda temática y la cadena de apoyo, pues ellos, aunque están lejos, participan de ese poder sanador, de esas 3 dinámicas interpersonales, las 3 rondas. Entonces, la experiencia es que al final del grupo, del curso del grupo de duelo, pues han sanado exactamente igual que las que tenían presencia física. Esa es nuestra experiencia y así lo vamos a seguir haciendo, porque para el grupo que empezamos ahora en septiembre, pues ya tenemos personas que están lejos, incluso hay una que vive en Portugal y que se va a conectar, es española, pero vive en Portugal. Y bueno, hay otra que está en Alicante, en fin, tenemos ya varias personas que se van a conectar online y también tenemos otras que ya se han apuntado que van a venir a estar presencialmente con nosotros, ¿no? Entonces, yo animaría a cualquiera que pueda ver este vídeo y que esté en una situación de sufrimiento por muerte de un ser querido o que conozca a personas próximas que estén atravesando el sufrimiento por la muerte de un ser querido, que exploren esta oportunidad. Al final son 12 encuentros semanales, 12 semanas, son 3 meses. Vamos a empezar en septiembre y antes de Navidades ya hemos terminado. Y luego, pues hay más personas interesadas, pues abriremos otra edición del grupo en enero o cuando sea, y así vamos atendiendo a todas las personas que podamos, ¿no? Entonces, hay 3 cosas que podrían hacer quienes estén interesados. Una sería que vamos a hacer una charla informativa el sábado 9 de septiembre a las 11:30, el 9 de septiembre a las 11:30, en el Salón de Actos de la Parroquia San Carlos Borromeo, de Villanueva de la Cañada, Madrid. Vamos a hacer una charla informativa sobre qué son los grupos de duelo resurrección, que tendrá pues una breve introducción sobre el sufrimiento y el duelo, como he hecho yo en este vídeo. Luego tendremos una parte testimonial de personas que darán su testimonio
personas que han sido sanadas en grupos de duelo, con muerte de hijos, de hermanos, de padres, con muerte por suicidio, de todo, ¿no? Van a dar testimonio de su caso, que eso es algo muy engancha mucho porque es muy emotivo y, claro, hay personas que están allí en la audiencia y se identifican con lo que dicen y con lo que piensan los que están dando testimonio, ¿no? El testimonio es siempre es una herramienta muy potente para transmitir ideas, ¿no? Y luego tiene un tercer tiempo de preguntas y respuestas de la audiencia a los que estemos ahí exponiendo la charla, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad para conocer lo que son estos grupos. Es, repito, el sábado 9 de septiembre de 2023, de este año, a las 11:30 en el Salón de Actos de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada. ¿Qué otras cosas puede hacer una persona interesada? Pues llamarme directamente a mi teléfono, que es el 679-011-921. Lo voy a repetir. Mi teléfono es el 679-011-921. Y también me pueden enviar un email, si quieren, a la siguiente dirección. Jorge Mejías, todo seguido, y el Mejías con G, de gato, no con J. Jorge Mejías, todo seguido, el Mejías con G de gato, y luego @hotmail.com. Lo repito, Jorge Mejías, todo seguido, el Mejías con G de gato, @hotmail.com. Entonces, bueno, pues ese sería un primer contacto y ya digo, independientemente de donde viva la persona interesada, porque si no hay un grupo parroquial de mutua ayuda en duelo o resurrección cerca de su domicilio o en su propia parroquia o una parroquia cercana, siempre tenemos la posibilidad online, que está funcionando, como digo, espectacularmente. Entonces, no importa dónde viva la persona que se interese en estos grupos, lo único que tiene que hacer es tener internet para poderse conectar, nada más. Y a partir de ahí, es cierto que hay personas, las personas quizá de más edad, pues no son muy amigas de la tecnología, ¿no? Pero lo que solemos hacer siempre es que siempre tienen un hijo o una hija que les ayuda las 2 primeras veces a conectarse y luego ya, pues es tan sencillo como que le mandamos el enlace, el link por WhatsApp para que pinche y se conecte y y ya está. O sea que tenemos personas también de edad avanzada que aunque no tienen habilidades digitales, pero siempre hay alguien de su familia que sí que las tiene, que las puede ayudar y las ayuda y eso se resuelve, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, si quien esté viendo este vídeo está en esa situación de sufrimiento por la muerte de un ser querido y quiere liberarse de ese sufrimiento y además quiere hacerlo de la mano de Dios, desde la esperanza y no desde simplemente pensar que su ser querido dejó de existir y se acabó para siempre, pues aquí estamos nosotros deseando ayudar a quien esté en esta situación y, por supuesto, decir algo que me preguntan muchas veces, que me dicen, ¿y cuánto hay que pagar por el grupo de duelo? Bueno, pues la respuesta es que hay que pagar 0 euros. Esto es gratuito. Esto es un servicio voluntario que hacemos personas que hemos sido sanadas de nuestro sufrimiento por el único que puede sanarlo, que es Dios, y que utilizamos pues nuestras cortas habilidades y una metodología muy potente, la desarrollada por el padre Mateo, para que se produzca eso, para que las personas sanen y vuelvan a ser felices, radicalmente felices, no felices de baratillo, no, sino radicalmente felices. Entonces, si quien esté viendo este vídeo está en esa circunstancia, pues nosotros de mil amores le ayudaremos a volver a ser feliz de la mano de Dios. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.